Bienvenidos a la tercera charla del ciclo Ondas Sísmicas del seminario de la FACAL. Hoy Gabriel Castromán, egresado geofísico, egresado de la facultad y doctor también, de la facultad. Está actualmente realizando el postdoc con Fabio y Marina. Y bueno, nos va a presentar lo último que estás diciendo, ¿no? Trabajo en progreso de la PAC. Bueno, listo. Gracias, Simón. Bueno, gracias, Simón. Gracias a la Facu por el espacio para poder mostrar un poco los resultados de lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, mi nombre es Gabriel Castromán, soy postdoc de CONICET y actualmente estoy trabajando como decía Simón, con Marina Rosas Carvajal y Nicolás Barbosa, ambos egresados de acá de la facultad, que están trabajando en París y en Suiza respectivamente, con colaboradores del profesor Zisserman de acá de la casa. En este tema con el cual arranqué de cero en la postdoc, hice mi doctorado en otro tema, y que estaba apuntado en la idea general a tratar de encontrar un modelo físico para sistemas hidrotermales volcánicos que nos permita tratar de caracterizar a estos sistemas de forma precisa, combinando distintos tipos de técnicas. En particular, las que nos interesan a nosotros son la interferometría sísmica y la radiografía de muones. Y para ello vamos a comenzar con un estudio teórico sobre el método de interferometría sísmica, más que nada vinculado a cómo algunas variables de los sistemas hidrotermales volcánicos afectan a las ondas Rayleigh, ondas sísmicas superficiales. La idea de la charla es que sea una charla informal, contando un poco los resultados actuales. Los resultados que voy a mostrar los hemos expuesto en algunos congresos ya, y estamos escribiendo un trabajo para una aplicada, así que cualquier comentario, sugerencia, pregunta, todo lo que sea para incluir, es más que bienvenido. Así que bueno, voy a mostrar rápidamente cuál va a ser la estructura de la presentación. No va a ser muy larga tampoco, vamos a ver una introducción sobre las temáticas que un poco estuve mencionando recién, la motivación y los objetivos para este trabajo en puntual en el marco de la investigación de mi beca postdoctoral, cuál es el modelado y la metodología que utilizamos para el estudio, un poco mostrar los resultados y después discusión, conclusiones y trabajos a futuro. Bien, entonces, para empezar, dijimos que vamos a tratar de caracterizar los sistemas hidrotermales volcánicos. ¿Por qué nos interesan los sistemas hidrotermales volcánicos? Porque estos sistemas que se desarrollan en el edificio de regiones volcánicas por la convección de fluidos debido a que los cuerpos magmáticos, estoy mejor con el puntero acá, ¿no? Creo que tenés que poner la opción de que lo ponga láser. A ver. Uy. ¿Sí? Bueno. Entonces decía, estos sistemas se desarrollan por la presencia de cuerpos magmáticos cerca, a alta temperatura, que interactúan con los fluidos que ingresan al sistema desde la superficie a menor temperatura, y se genera una convección libre que hace que se transfiera el calor adentro del sistema, y con esa transferencia de calor a través del movimiento de los fluidos, como intervienen los gases y los fluidos que están en profundidad cerca de los cuerpos magmáticos con los fluidos que vienen de afuera, que ingresan a la superficie por precipitaciones, por ejemplo, esos fluidos quedan mezclados con los gases, con las componentes que tienen en profundidad, y generan fluidos ácidos que tienden a alterar a la roca y cambiar sus propiedades mecánicas. Y eso es importante porque puede provocar que ese debilitamiento de la roca del edificio volcánico genere
que haya desprendimientos de la ladera, colapso parcial o total de los flancos, y además ese movimiento convectivo de fluidos adentro del sistema hidrotermal puede generar ascenso de vapor hacia la superficie y que incremente la presión poral en las regiones cercanas a la ladera del volcán, y aparezcan otros eventos catastróficos como las erupciones freáticas o las explosiones laterales. Entonces, por eso es importante poder caracterizar cuál es la distribución de los fluidos adentro de estos sistemas, porque la dinámica, además, lo que hace es ocultar un poco las señales precursoras a erupciones, tanto freáticas como vimos, como mencioné recién, como las erupciones magmáticas. Entonces, poder caracterizar y tener un buen conocimiento de cómo es la dinámica del sistema hidrotermal, de la distribución de los fluidos adentro, permite un poco tener más información para poder detectar precursores y así eventualmente tomar decisiones en cuanto a procesos catastróficos que puedan tener lugar, en el que puedan darse en el volcán. En particular, lo que a nosotros nos va a interesar es la determinación de la posición de la tabla de agua, que es la que está marcada en azul, acá en este esquema. Y lo que queremos es ver de utilizar técnicas que nos permitan hacer el monitoreo de la posición de la tabla de agua en el sistema, pero de forma continua y a través de técnicas pasivas. ¿Por qué? Porque los volcanes se dan en territorios, en condiciones complejas para la realización o para llevar a cabo estudios de monitoreo geofísico, de estudios de caracterización geofísica con fuentes activas, más que nada por la repetibilidad de los experimentos, por la accesibilidad y demás. Entonces, poder contar con técnicas pasivas que nos permitan monitorear de forma continua estas características es de suma importancia. Entonces, en este sentido, como les mencioné, dentro de las dos técnicas que pretendemos abarcar dentro de nuestra investigación, una es la interferometría sísmica, que a grandes rasgos lo que hace es trabajar con la correlación cruzada entre dos señales registradas en dos puntos distintos del medio, y cuando se trabaja con la componente que corresponde al ruido de las señales, y en el medio en donde se está haciendo el estudio aparece algún cambio en las propiedades que genere una modificación en el campo de velocidades, como se ve acá, se asocia a mayor presencia de fracturas, por ejemplo. Al hacer la correlación cruzada del ruido entre estas dos posiciones, lo que se hace es obtener la respuesta impulsiva del sistema, que nos da información de cómo sería la propagación en el caso de que yo tuviese una fuente en A y registrara en B, o viceversa. ¿Por qué? Porque al hacer la correlación cruzada se eliminan las componentes aleatorias del ruido y queda información de lo que está sucediendo en el medio entre las dos estaciones. Y lo importante es que esa determinación de la respuesta impulsiva de la función de Green del medio se puede realizar de forma continua, y al analizar esa diferencia de tiempos que aparecen en los registros del ruido por este cambio en las propiedades del sistema, nos permite monitorear cómo es el cambio de las velocidades con respecto a un escenario de referencia que en lo que es monitoreo suele ser un promedio temporal de la señal que se está registrando. Entonces, así, de esa forma, lo que se obtiene es eso, una variación relativa de velocidades que se corresponde a cambios en las propiedades del medio. En particular, esta técnica se ha utilizado en volcanes para detectar ¿cómo es esto? Cambios en
en la presión y en la temperatura previos a una erupción, se ve que el comportamiento del cambio relativo de las velocidades cerca de esos eventos permite utilizar la interferometría como una herramienta de monitoreo importante, y también se usa en muchos otros ambientes para la determinación, como mencionaba hace un rato, de la tabla de agua, porque la cantidad de agua, el contenido de agua dentro del sistema modifica las velocidades sísmicas, entonces un cambio en la posición de la tabla de agua genera un cambio relativo a las velocidades. Y hay algunos estudios que combinan estas dos cosas, combinan lo que es el monitoreo en regiones volcánicas activas con la determinación de la tabla de agua, pero en general lo que no se tiene en cuenta es, o que es más complicado, complejo de obtener, son las propiedades físicas del medio que efectivamente están cambiando, ¿bien? Y que están generando esa variación relativa de las velocidades. Acá lo que vemos es que generalmente lo que se supone es que hay un cambio en las propiedades, después a través de otras técnicas se realiza un estudio de cuáles son las que pueden estar cambiando y modificando la velocidad, y se asocian a estos cambios en la correlación, en la respuesta impulsiva del sistema. Pero lo que a nosotros nos interesa, como nuestra idea es combinar dos técnicas de medición distintas, es ver si la distribución espacial del contenido de agua también puede estar afectando a esta señal, y ver si nosotros podemos usar esta señal para hacer una determinación. Entonces, lo que queremos es utilizar un modelo de física de rocas que nos permita tener en cuenta cómo la presencia de una distribución espacial de la saturación de agua modifica las velocidades, y así poder caracterizar este fenómeno en los sistemas volcánicos. Por ejemplo, hago así, salgo. Un ejemplo para mostrar, es el primer estudio que se hizo con interferometría sísmica en ambientes volcánicos para la determinación de la tabla de agua, y lo que se ve acá es estas dos curvas corresponden a los distintos colores corresponden a distintas frecuencias, ahora vamos a ver un poco eso. Y son modelos obtenidos con respecto a la variación de la tabla de agua. Vemos que hay una muy buena correlación entre la variación de la tabla de agua y el cambio relativo de la velocidad en estos sistemas, pero vemos que aparecen diferencias en la amplitud con los datos, que se pueden deber a un montón de factores, y nuestra idea es ver si con este modelo físico nosotros podemos tratar de aportar algún granito de arena a la interpretación de estos cambios en la amplitud. Entonces, bueno, como dijimos, se trabaja con esta motivación. Hay trabajos no en ambientes volcánicos, más orientados a estudio de suelos y en otros ambientes, que consideran el estudio de las ondas Rayleigh, de estas ondas sísmicas superficiales, porque el ruido sísmico que genera está mayormente compuesto por estas ondas. El contenido de onda del ruido sísmico es generalmente compuesto por ondas Rayleigh. Entonces, lo que se hace es hacer un estudio de análisis de estas ondas y el comportamiento frente a las variaciones de las propiedades en las que estábamos haciendo hincapié recién, que para nosotros van a estar vinculadas con las propiedades del modelo físico que vamos a tratar de implementar para estudiar. Y entonces, el objetivo general es esta implementación y ver cómo la distribución espacial del contenido de agua y la profundidad de la tabla de agua nos aportan información, o cómo afectan a la determinación del estudio de la velocidad de las ondas Rayleigh. Y en particular también nos va a interesar cómo afecta el grado de alteración hidrotermal a estos resultados. Porque, como vimos recién, los sistemas hidrotermales volcánicos tienen esta característica de que sus propiedades mecánicas se ven afectadas por la alteración, por este intercambio de los fluidos hidrotermales con la roca, y
queremos analizar, porque no se ha hecho, porque no hay estudios en estos ambientes con respecto a esta temática, cuál es el efecto que produce. Entonces, rápidamente, y sin entrar mucho en detalle de la matemática, vamos a contar un poco de la parte del modelado y la metodología que utilizamos para estudiar esto. El modelo geológico que utilizamos es representativo del volcán La Soufrière de Guadalupe, que se encuentra en la parte este del Caribe, que pertenece a Francia, y es un típico estratovolcán andesítico, que tiene un sistema hidrotermal muy desarrollado, lo que vemos acá. Esta región del domo de La Soufrière presenta un grado de alteración hidrotermal muy alto. Entonces, lo que nosotros consideramos es, por simplificación, para poder estudiar en una primera instancia esto, considerar un modelo de 2 capas, en donde por encima tengamos una capa alterada, bien, que va a tener distintas propiedades dependiendo del grado de alteración hidrotermal, y un basamento volcánico que no va a presentar alteración, bien, y que va a estar constituido por un semiespacio. Lo que vemos acá es que las propiedades que vamos a utilizar para la roca fueron extraídas de muestras del volcán y analizadas en laboratorio, y corresponden a 2 tipos de alteración hidrotermal que generan cambios sustantivos en las propiedades elásticas y en la porosidad de la roca. En particular, en la Soufrière se da por disolución de los materiales, aumento de la porosidad, y por la presencia de nuevos minerales a partir de la alteración hidrotermal. Entonces, con este modelo geológico implementamos un modelo de física de rocas en el cual asumimos que la capa, la capa alterada, algo que me olvidé de mencionar, como dije, en un estratovolcán andesítico, entonces las rocas que vamos a considerar son andesitas y todas las propiedades van a estar vinculadas a este tipo de roca. Entonces, la capa andesita alterada que está por encima, dentro de ella se va a encontrar la tabla de agua. Bien, por debajo de la tabla de agua la saturación será total, y por encima estará la zona no saturada, bien, a la cual vamos a dividir en capas de 1 metro de espesor, y a cada una de ellas le vamos a asignar una saturación parcial, la cual va a estar dada por el modelo de Van Genupten, bien, que representa esquemáticamente acá, con lo cual cada una de estas capas del modelo, que nos va a permitir luego calcular las velocidades de las ondas Rayleigh, van a tener una saturación que va a cambiar con la profundidad, y queremos ver y vamos a considerar cómo ese cambio en la saturación afecta a las propiedades del medio. Entonces, el segundo paso, después de establecer el modelo de saturación parcial y de cómo varía espacialmente el contenido de agua, vamos a utilizar las ecuaciones de Gassmann-Wood, que básicamente lo que nos dan son las velocidades de onda de cuerpo efectivas para un medio poroso que está saturado por un fluido, y ese fluido, en nuestro caso, va a estar dado por la ley de Wood. Va a ser un fluido efectivo que va a ser obtenido a través de un promedio armónico de 2 componentes, de 2 fases fluidas, que son las que van a darse lugar en la zona no saturada, que son agua y aire a presión atmosférica. Bien, la combinación de esas 2 fases fluidas da como resultado un fluido efectivo a través de la ley de Wood, y luego, una vez que tengamos las propiedades del fluido efectivo, usamos las ecuaciones de Gassmann para obtener las velocidades efectivas de onda P, onda S, de cada una de las capas, porque cada una de las capas depende de la saturación. En una tercera instancia lo que hacemos es un upscale, que básicamente lo que hace es, como nosotros tomamos medidas para nuestros parámetros, en los físicos utilizamos medidas tomadas en muestras de laboratorio muy pequeñas, y queremos luego representar
usar esa información para representar un modelo de mayor escala, en donde aparecen otras características, como por ejemplo la presencia de fracturas y demás. Entonces necesitamos de alguna forma llevar estos valores, estas propiedades a una escala mayor, y para eso utilizamos un modelo que básicamente vincula los parámetros en la escala de laboratorio y la escala de la masa de roca del volcán, propuesto por HIP, en donde lo que se va a tener en cuenta es un factor que se llama índice geológico de Geological Strength Index, que tiene en cuenta esto, la calidad de la roca, la calidad de las fracturas que la componen, y que va a cambiar también dependiendo de si tenemos una capa alterada o si tenemos un basamento volcánico con una andesita no alterada, pero de mayor rigidez y con presencia de fracturas. Entonces, una vez que llevamos el problema a una escala mayor, lo que hacemos es, con el espesor de cada una de las capas, las velocidades de onda P, velocidades de onda S, y densidad de cada una, utilizamos el software libre Geopsy y calculamos las curvas de dispersión, que no son más que las velocidades de fase de las ondas Rayleigh en función de la frecuencia, para distintas posiciones de la tabla, de la profundidad de la tabla de agua. ¿Bien? Básicamente definimos una posición para la tabla de agua, calculamos todas las propiedades, obtenemos la velocidad de Rayleigh en función de la frecuencia, y a partir de ahí empezamos a estudiar cómo es que estas velocidades van cambiando, ¿bien?, a medida que cambia la tabla de agua y la distribución espacial. Porque además el modelo de Van Noten lo que tiene es que al cambiar la posición de la tabla de agua también va cambiando la forma de esta distribución, y vamos a tener eso en cuenta para el análisis. Entonces, lo primero que queremos ver en los resultados es cuál es el efecto de la saturación por encima de la tabla de agua, que en general no tienen en cuenta los estudios que hacen interferometría sísmica, que utilizan interferometría sísmica para el estudio de estas variables. Y como vimos, estos estudios en general tienen en cuenta la variación relativa de la velocidad con respecto a un escenario de referencia, que en este caso, para nosotros, en un principio, estudiar el efecto de la saturación, lo que hacemos es tomar para una posición de la tabla de agua y una frecuencia de la velocidad de onda Rayleigh que obtenemos, la velocidad de fase de onda Rayleigh que obtenemos, y la vamos a comparar con un escenario de referencia que se corresponde a una capa de andesita totalmente saturada. ¿Bien? Ahí no hay tabla de agua porque está completamente saturada la capa, entonces tomamos distintas frecuencias y vemos cuál es la variación relativa en función de la tabla de agua. Entonces, lo que vemos es que para frecuencias relativamente bajas, que además nos dan una idea de la profundidad de penetración de las ondas y de qué parte del subsuelo de la onda está viendo, vemos una variabilidad importante con respecto a la posición de la tabla de agua, pero para frecuencias mayores, cuando la penetración, digamos, de las ondas es menor, vemos que la variación relativa de la velocidad prácticamente no se modifica con respecto a la posición de la tabla de agua. Que es de esperar, pero lo que es interesante es ver que esos valores son valores que no son valores nulos, ¿no? Son valores que tienen que ver con la diferencia en la saturación. Ya no hay más variación con respecto a la posición de la tabla de agua, sino que este valor de cambio en el relativo de la velocidad se debe únicamente a que estoy comparando un modelo totalmente saturado con un modelo de distribución parcial de la saturación. Vale aclarar que estos valores son grandes, bastante grandes comparados con los que se obtienen en la interferometría sísmica, en estudios de interferometría sísmica,
pero porque nosotros estamos tomando ahora como ejercicio teórico para entender un escenario de referencia dado por una saturación total. Cuando pasemos a estudiar cambios con respecto a la tabla de agua, ahí vamos a ver cómo varía eso. Pero lo que nos pareció interesante es ver ese cambio. Entonces, pensando en esto y cómo ejemplificarlo, lo que hicimos después fue hacer el mismo análisis, la misma comparación con respecto a un escenario de saturación total, pero ahora en vez de tomar un modelo con saturación parcial variable de acuerdo al perfil de saturación de Van Genuchten que vimos, asumimos que la zona no saturada tiene una saturación parcial uniforme, un valor constante, y lo vamos cambiando. Todas las curvas que aparecen acá corresponden a distintos valores de saturación parcial para la capa. Y volvemos a estudiar en función de la variación de la tabla de agua, ¿bien? Para una frecuencia de 1 Hz y una frecuencia de 5 Hz. Y lo que observamos es que cuando no tenemos una distribución espacial de la saturación parcial en la zona no saturada, o tenemos un valor fijo, la variación con respecto a la tabla de agua prácticamente no cambia. O sea, prácticamente no hay variación con respecto a la tabla de agua, pero los valores sí se modifican dependiendo del grado de saturación. Entonces esto, de nuevo, nos marca, y esta pequeña variabilidad que se ve acá se debe a que, de nuevo, estamos considerando una frecuencia un poco más baja. Ya en frecuencias más altas directamente no hay prácticamente variación con la posición de la tabla de agua, y los valores de los cambios de velocidad se deben únicamente al valor de la saturación. Y lo que vemos además en línea punteada negra es las curvas de Van Genuchten que habíamos visto anteriormente para 1 y 5 Hz, ploteadas de forma superpuesta, para ver que la tendencia es distinta, y por lo tanto no solamente importa el contenido de agua en la zona no saturada, sino que importa la saturación, la distribución espacial de la saturación parcial. ¿Bien? Inclusive una frecuencia baja, que la frecuencia baja ve, digamos, con una profundidad mayor, así todo, que la tendencia no sea la misma y que corte, digamos, en varias saturaciones distintas, marca que la saturación, no solo importa que haya saturación parcial por encima de la tabla de agua, sino que también su distribución espacial está jugando un rol. Sí. ¿El rango de profundidad del modelo? Ah, perdón, ¿se ve muy poquito? Ah, perdón, no lo dije. Lo que tomamos acá, no hay mediciones directas de la profundidad de la tabla de agua en la Soufriere, pero lo que se usa como proxy para comparar, después voy a mostrar el estudio. ¿Cómo? ¿Dónde estaba la correlación? ¿Acá? ¿Esto? No. No, la correlación de trabajo de María, creo que era Este trabajo que mostré acá, no es el mismo, la misma región, ¿eh? No, esta es otra región. Este es un trabajo de Sengenfelder. No, por favor. Es otra región. Acá, de hecho, no lo mencioné. La variación que usamos para la posición de la tabla de agua es la variación... Uy, se volvió medio crazy. Es la variación media de la profundidad en la Soufriere, que se toma a través de la variación de la altura del lago Tarizán, el lago ácido cratérico que está en el domo del volcán. Se toma como proxy eso. Pero sí, este sí, esto es de la Soufriere. Pero tiene, sí, los datos, ahora después muestro una serie temporal de los datos que se puede descargar de la página del IPGP, y más o menos está en torno a 100. La variabilidad es mucho menor que la que mostramos acá, porque esto es teórico, pero testeamos extremos para ver cuál es el cambio con estas propiedades. Pero gracias por la aclaración.
Sí, que van entre 75 y 125. Bueno, entonces, ¿puedo ver? Entonces, ahora sí, para acercarnos un poco más a lo que se observa con interferometría, lo que hacemos es tomar ahora las variaciones de velocidad relativas, pero con un escenario de referencia dado por la posición promedio de la tabla de agua. Entonces ya no comparamos más con respecto a una capa saturada, sino que lo que hacemos es tomar nuestro perfil de saturaciones para una profundidad determinada, y lo comparamos para el mismo perfil de saturaciones, pero en donde la tabla de agua está en una posición fija de 100 metros. Y lo que hacemos es comparar entre los extremos del intervalo que vimos recién, comparamos esto a 75 metros de profundidad para la tabla de agua y a 125 metros. Y además, lo que sumamos es, hicimos eso para el perfil dado por el modelo de Van Genuchten, y también para el perfil binario, ¿no? Para una capa de andesita que tiene una saturación parcial uniforme, cuyo valor se corresponde al valor de la saturación en la superficie para el modelo de Van Genuchten, ¿no? Para la saturación que veíamos acá, para este valor SWR. Entonces, de esa forma lo que hacemos es comparar cambios en la posición de la tabla de agua, ver cómo varían las velocidades con un modelo con distribución espacial de la saturación y un modelo con saturación parcial uniforme por encima de la tabla de agua. El modelo de Van Genuchten, que tiene un perfil de saturaciones, es la curva punteada que se ve, y el modelo binario es la curva línea llena. Y en azul vemos qué pasa cuando comparamos el cambio en la velocidad cuando la tabla de agua baja a 125 metros, y en rojo cuando sube a 75 metros. ¿Bien? Y acá sí obtenemos valores mucho más realistas de la variación relativa de la velocidad. Y lo que podemos observar en un principio es uno de los efectos que se conoce a través de los estudios de interferometría, que es que al descender la posición de la tabla de agua y haber menos contenido de agua en el sistema, ¿bien? Los cambios relativos de la velocidad son positivos, ¿bien? O sea, de la velocidad, y cuando aumenta el contenido de agua en el sistema por ascenso de la posición de la tabla de agua, los cambios relativos de la velocidad son negativos, ¿bien? Pero lo interesante es ver que entre los dos modelos, para un rango de frecuencia que es usualmente empleado en la interferometría, y que para nuestro modelo en particular nos da longitudes de penetración que están enfocadas en la región en la que nosotros queremos analizar el problema, vemos que son significativas, más que significativas. Hay regiones en donde supera inclusive la diferencia entre los modelos, supera el valor de la diferencia relativa de velocidad que se obtiene con el modelo binario. Y por supuesto esto depende del rango de frecuencia. Cuando comparamos por ahí un ascenso de la tabla de agua, tenemos a mayores frecuencias, todavía podemos ver esa región del sistema y vemos todavía diferencias. Cuando la frecuencia es, cuando la posición de la tabla de agua desciende y la frecuencia es un poco más baja, vemos, y a medida que aumenta la frecuencia y disminuye la longitud de penetración, las diferencias que se observan son menores, porque bueno, comparten un poco más el valor de saturación de la región que se está analizando. Entonces, para sumar a lo que habíamos visto anteriormente de la influencia de la distribución, lo que hicimos es repetir este mismo análisis, pero para diferentes valores de la saturación parcial en el modelo binario, por encima de la tabla de agua en el modelo binario. Y lo que vemos es que en ningún caso esto es 0% de saturación, 15, 50 y 80.
En ningún momento vemos que se repliquen las curvas, con lo cual volvemos a ver que la distribución espacial de la saturación por encima de la tabla de agua está jugando un rol, es importante, o por lo menos es interesante tenerlo en cuenta. Y que esas diferencias, bueno, a medida que va aumentando la saturación parcial en la capa, van disminuyendo, y esto se corresponde con la diferencia que veíamos anteriormente cuando teníamos una capa totalmente saturada, ¿no? Entonces, podemos decir que, a priori, la distribución espacial de la saturación de agua en la zona no saturada está jugando un rol en la determinación de las variaciones relativas de velocidad cuando se estudia con respecto a un cambio en la posición de la tabla de agua. Parece un trabalengua medio rompecabezas. Cualquier duda, cosa que no se entienda, se pregunten. Entonces, lo que hicimos ahora, casi, es hacer una simulación, digamos, de lo que sería un monitoreo, tomando la posición de la tabla de agua que sale del proxy de usar el lago de la variación de la altura del lago Tarizán. Estos datos se pueden descargar de la página del IPGP. Y vemos que más o menos está en 98, por ahí, el promedio de la tabla de agua. En línea punteada celeste lo que se ve es esa variación. En el tiempo, no le presten atención al label de X, porque no hay 1500 días en un año. Esto quedó de un plot cuando lo había hecho en un año nada más, y después no lo cambié. Pero sí son días. Estos son varios años de medición. Sí, y creo que algo más en el medio para determinar la posición. Eso es lo que hace Arnaud, el sismólogo del IPGP, que trabaja con Mari. Él es el que aporta esos datos. Y él es el que hizo sí, me imagino que sí. Me imagino que sí, pero en esa parte no se ven cómo es. En esa parte no se ven cómo es. Pero sería interesante después verlo. Pero bueno, más que nada lo que usamos fue una serie temporal de la posición de la tabla de agua para ir sacando fotos de esa posición, y con un modelo de saturación binario, que es el que se suele utilizar en estudios en regiones volcánicas, y el que tiene un perfil de saturación dado por el modelo de Van Genuten. Estamos tomando fotos y vamos viendo cuál es la diferencia en la velocidad para una frecuencia de 2 Hz. Y lo que vemos es que, bueno, las diferencias que veíamos recién se ven plasmadas en el monitoreo, ¿no? Como tengo una variación menor de la posición de la tabla de agua, aparecen variaciones menores, pero están en el rango. Esto es más o menos 0.5%, 1%. Esto es un laburo que acá no está en porcentaje, pero sería 0.05%, más que nada, la variación de la velocidad. Esto sí está hecho en la SOFRIER. Y está por decir. Bueno, y esto, de nuevo, un par de cosas para decir acá, que la variación que vemos puede explicar entonces los cambios en la amplitud, esos que vimos acá. Perdón que voy.
acá lo que se ve es en azul la curva calculada para el cambio de velocidad y en naranja la observada. Y vemos que hay también la correlación es muy buena, hay algunos cambios en la amplitud. Este trabajo utiliza la misma técnica que la que vimos anteriormente. Y bueno, lo que podemos ver es que la distribución parcial, de la distribución espacial, digo, de la saturación parcial en la zona no saturada, puede estar generando alguna modificación en la amplitud de las curvas de velocidad, que pueden ayudar a explicar o que pueden aportar un granito de arena para explicar qué pasa. Nosotros acá la correlación la vemos igual, pero hay un montón de factores extra que tienen que ver con efectos de sitio y demás, y que en el monitoreo lo que nosotros hacemos es ir tomando fotos de la posición de la tabla de agua y calculando el perfil de saturaciones de Van Genuchten, pero yo me imagino que puede llegar a haber que pueda aparecer una diferencia o que pueda haber un efecto si se considera un modelo hidrológico con flujo, porque el perfil de Van Genuchten aparece en frentes a medida que sube y baja la posición de la tabla de agua. No es que estén siempre el mismo perfil, sino que aparecen frentes de saturación cuando se va generando, cuando va descendiendo, cuando va ascendiendo, y eso también puede generar cambios en la distribución de la saturación que pueden aportar, por ahí no tanto a la amplitud, a los cambios de amplitud que nosotros estamos viendo entre no considerar cambio y un perfil, pero que pueden aportar un poco más a la forma, que es algo que estoy haciendo. ¿Qué modelo de Van Genuchten usás? ¿Tenía un parámetro alfa de Sí, para la zona? Porque si es roca calculada, no lo determina, o sea, no está... bastante altas, es esperable que no haya tanta retención de agua en el perfil. Claro, el perfil que usamos está acá. No utilizamos datos porque no teníamos datos en particular de la Soufrière, sino que usamos datos de otro volcán de tipo andesítico que en un trabajo esta es la relación que usa, y los parámetros de Van Genuchten para la andesita en esas condiciones, que asumimos que son similares, son el alfa es 0,031 sobre metro y el n 268. Esos son los parámetros que usamos, haciendo una correlación entre los dos tipos de volcanes. Esto es un estudio de flujo, acá estudié la variación de la tabla de agua y cómo cambia por encima. Así que usamos esos valores para hacer la determinación de nuestros perfiles. Pero no es un valor que se tenga en particular, y tampoco se tuvo en consideración características muy propias. El de Van Genuchten está diseñado para más bien granulares sedimentarios. Sería interesante probarlo. Lo que probamos también, al principio cuando empezamos a probar cosas, fue que también aparecía en un paper, pero más bien numérico, que era un perfil lineal, como para ver qué pasaba con la saturación, pero únicamente lineal, para ver más que nada cómo cambia la respuesta cuando cambia la distribución de agua en la zona no saturada. Pero sería interesante, porque además cuando nosotros consideramos la capa de la andesita, en este caso, algo que no mencioné, todos estos resultados son para la capa con alta alteración hidrotermal. Cuando el grado de alteración hidrotermal es muy alto, que teníamos una porosidad muy alta y valores de los parámetros, los módulos elásticos relativamente pequeños. Las muestras de roca de esa región lo que tienen es, charlándolo con Mike, uno de los coautores del trabajo, me decía que las fracturas que hay en esa región en realidad no son las típicas fracturas frágil que se ve, sino que como está muy meteorizado, está muy alterado, hay depositación de minerales, no es el
la típica fractura en alguna roca un poco más rígida o con mayor rigidez. Pero sería interesante analizar si hay con un modelo. No sabría cómo caracterizar, porque lo charlamos, ¿no?, con Mike, y él me dijo que habría que ver cómo caracterizar a las fracturas, digamos, en esa región cuando la alteración es alta. Pero sí, no tuvimos en cuenta, digamos, tomamos un valor porque no teníamos información y para tener un proxy de una variación de la distribución espacial usamos ese modelo, y porque además lo vimos en este trabajo, ¿no? En otro volcán. Es lógico esperar que el perfil sea bastante corte, digamos. Es a cambiar donde tenés capitalidad, que es la zona más cercana a la tabla de agua. Si pasa en un estado estacionario, es como que se va a planchar toda la parte de arriba. En realidad hay variación, ¿eh? Hay bastante variación por los parámetros esos. Entonces, estás un modelo de flujo. Sí, posiblemente el modelo de flujo. Lo que nosotros pensamos acá es siempre la relación de compromiso la idea de esto es poder aplicarlo para mejorar la determinación a partir de los datos No, al contrario, lo que digo es qué tan simple lo mantenemos para que lo podamos aplicar o qué tanto lo complejizamos, porque nosotros que trabajamos en elasticidad sabemos a dónde queremos empezar a meter parámetros y complejizar el modelo. Podemos, le damos un montón de características, pero después mantenerlo simple para trabajar con algunos parámetros nada más y poder hacer una aplicación de eso se hace mucho más complejo. Pero no, es interesante. De hecho, es lo que habíamos pensado. Hay un trabajo, pero en suelos, que hace eso, tiene un modelo, un programa que se llama Hydrus, ¿puede ser? El programa Hydrus lo que hace, tiene datos de precipitación, y básicamente con parámetros del modelo de Van Genuten, va calculando con esa precipitación cómo va cambiando la distribución por la infiltración y por cómo se va perdiendo agua en el sistema, y con eso hacen un monitoreo estacionario. Me fijo cuánto va de la tabla de agua en el tiempo de medición, saco una foto, hago un perfil y ahí. Lo que podrías hacer es cambiar ese parámetro alfa, porque eso te hace que retenga más o menos cuál es la respuesta. Claro. Y ya que te tengo, te aprovecho. Cuando se da esa, porque todavía no tengo mucho en claro el tema particular, es al cambiar la posición de la tabla de agua, aparecen como, o sea, no es siempre creciente, ¿no? En algún momento aparece como alguna, ¿se entiende lo que quiero decir? Una panza, como algún frente de saturación a medida que sube o baja. Claro, no. Pero digo, si se tomara un modelo de flujo. Ah. Ok. Ahora, si vos tenés un modelo de infiltración, y bueno, depende, vas a tener frentes y cosas. Claro. Sí, esos datos sí están en el modelo de precipitaciones, y de hecho creo que había una chica que estaba trabajando en su doctorado con eso. Porque de hecho para lo que mostré recién también se usa un modelo de precipitación. Sí, necesitas resolver la ecuación de claro. Sí, fíjate que nosotros acá no hablamos de la permeabilidad, no hablamos de nada de, digamos, dinámico, siempre es estacionario, sacamos una foto y vemos cuál es el efecto de la distribución espacial y no mucho más. Pero nada, es re interesante eso porque aporta un montón para
la completitud, digamos, del modelo. Así que está bueno, Luis, gracias. Bueno, y lo último que quería mostrar es lo que les decía, que todos esos resultados los obtuvimos para un grado de alteración hidrotermal alto, pero el mismo resultado que obtuvimos lo hicimos para un grado de alteración moderado tirando abajo, con valores de las muestras obtenidas en el volcán, y ahí sí lo que vemos es que la diferencia entre considerar un perfil de saturación y no considerarlo se reduce muchísimo, y es más que nada porque la roca, al tener más rigidez, los módulos elásticos son mayores, el efecto de la saturación parcial en la roca es mucho menor. Entonces, la comparación entre ambos perfiles no da grandes diferencias. Pero bueno, esto es interesante para tenerlo en cuenta porque por ahí esto no se estudia porque en general se asume esto, y cuando se tiene una roca alterada con tanta reducción de la... Tengo un problema para traducir strength. Rigidez, fuerza... Sí, strength. Eso. Bueno, puede tener ahí sí la saturación parcial un efecto interesante que estaría bueno incluir. Así que, bueno, nada, un poco en resumen, este modelo simple que implementamos nos permitió observar los cambios en la velocidad de fase de la onda Rayleigh para distintos perfiles de saturación, y que nos dio un poco la pauta de que es importante tenerlos en cuenta porque nos puede dar diferencias a la hora de analizar el cambio cuando se monitorea la posición de la tabla de agua, que pueden ser interesantes, porque no solamente depende de la posición de la tabla de agua, sino que también depende de la saturación por encima. Los valores que obtuvimos, a pesar de ser un modelo simple, unidimensional y demás, se corresponden con los que se ve en la interferometría sísmica, sobre todo la correlación entre la disminución o aumento de las velocidades con la posición de la tabla de agua. Que, bueno, valoramos un poco el modelo de física de rocas que implementamos, y que, bueno, la alteración hidrotermal juega un rol más que importante, y está bueno tenerlo en cuenta. Y analizando un poco cosas que no tuvimos en cuenta tampoco, digamos, el tema de la presión poral, la presión de vapor, o sea, asumimos que nuestro fluido efectivo está compuesto por agua y aire a presión atmosférica. No asumimos cambios de temperatura, que son variables que por ahí también se suelen asociar a cambios relativos de la velocidad cuando se estudia con interferometría ambientes volcánicos. Por ahí se podría pensarlo, pero de nuevo, esto de cuánto complejizamos el modelo y cuánto después lo podemos implementar con facilidad en la práctica. Bueno, lo que hablábamos recién, las variaciones en función del tiempo, tener en cuenta las transiciones con modelo de flujo. Pero bueno, lo interesante es que, bueno, primero, que al hacer la determinación de la posición de la tabla de agua con interferometría, está bueno tener en cuenta que esos efectos de saturación parcial pueden generar cambios en la velocidad y pueden ayudar a mejorar la determinación, pero además nos da la pauta de que para la interferometría sísmica podemos también tratar de obtener información de la distribución espacial de las propiedades del medio dadas por la saturación, porque, como decía, la idea es, que esto tiene que ver con los trabajos a futuro, que es combinar esto con la radiografía de muones. La radiografía de muones es una técnica que permite estudiar o determinar la distribución espacial de densidades en los primeros metros de un volcán, por ejemplo. Se aplicó en la Soufrière con éxito. Hay monitoreo, hay mediciones constantes. Entonces, si se puede restringir la distribución de densidades en la zona más superficial y asociarla a cambios en la saturación,
entonces se puede complementar la información, reforzar y hacer o una mejor caracterización de la distribución espacial de las propiedades, también obteniendo información de los parámetros hidráulicos, o eso, mejorar la determinación en el caso de que no se cuente con datos de la tabla de agua y demás. Y bueno, el paso siguiente es a empezar a tomar los datos de la Soufriere, de interferometría que hay, ver en qué rangos de frecuencias deberíamos empezar a trabajar, ver qué técnicas, pero ese es el siguiente paso. Bueno, muchas gracias por escuchar y por los comentarios. Así que... No, muy bueno. Te iba a preguntar que, como estás hablando de los modelos, siempre digo, pero bueno, al final, no me importa. El tema del modelo que usás para la parte, para la zona no saturada, con los modelos que usás en el binario y en el testigo, ¿no? ¿Cómo? O sea, los modelos, uno que es como binario, con 2 capas de energía, y otro es lo que lo El que tiene muchas capas de 1 metro, claro, y variedad de asociado a cómo esperás que sea la geología, ¿no? Cómo esperás que varíe geológicamente. Claro, sí, estoy asociando que la capa es un medio homogéneo y que lo único que cambio es la saturación, porque me interesa ver el efecto de la saturación, únicamente. Ah, ok. No, solamente eso. Y después, ok, y eso otra cosa que pensaba es que también tenés una variación temporal, ¿no? Las curvas eran como que se separaban y convergían en un tiempo. Eso lo conocían por las lluvias, el efecto que había que quedar. Quizá haya momentos en que tengas que ajustar un modelo y momentos en el que tengas que ajustar otro modelo. Y posiblemente de información también. Sí. Sí, porque lo que, a ver, en los datos reales lo que puede estar pasando es, o sea, hay un montón de factores a tener en cuenta que no solamente tienen que ver con con esta distribución que nosotros estamos analizando, pero posiblemente hacer un cambio ahí y ver efectivamente qué distribución puede explicar mejor, porque hay momentos, por ejemplo, en esta curva, acá, por ahí no se ve bien, está mejor, pero acá, si bien el modelo con el perfil de Van Genuchten que nosotros consideramos como que sobreestima, o sea, el modelo binario en realidad subestima las diferencias de velocidad para este rango de frecuencias. Para este rango de frecuencias, si bien son muy similares, se invierte, ¿no? O sea, el modelo binario pareciera estar sobreestimando en este rango de frecuencias. Y eso es algo que yo, por lo menos en estos trabajos, los he visto. Distintos, por ejemplo, estas curvas que corresponden a 2 frecuencias distintas. A veces sobreestima lo calculado con respecto al dato y a veces lo subestima dependiendo de la frecuencia, y por ahí por ahí algo tiene que ver. Pero hay cosas que no explicamos, por ejemplo, como esta que están acá. ¿Por qué para distintos periodos, digamos, puede haber o una sobreestimación con un modelo, pero puede venir por ahí. Claro. Exactamente. Eso. Santi creo que levantó la mano. Buenas. No sé si me escuchan. Hola. ¿Tendría que subir yo mi volumen acá? Sí, me parece que... Hola. Hola. Ok. Sí, te escucho. Bueno, hay un delay, pero nada, te quería preguntar por la slide 14. Sí.
en la que mostrás cómo varía la variación relativa de velocidad con la tabla de agua. 14. No, perdón. Sí. Esa. No sé si viste que cuando pareciera que la tabla de agua es negativa, digamos, tenés que la curva de Van Genupten va por arriba y que cuando la tabla de agua es positiva, o lo que vos llamás GWL, que no sé qué... Groundwater level, sí, es la Ok. profundidad de la tabla de agua. Y que cuando es positivo, o bueno, perdón, no positiva o negativa, sino que está por arriba de algún valor. Puede ser, sí, positiva o negativa. El valor Cuando- medio, o sea, cuando es la curva está positiva- centrada. Ay, perdón, te decía que la curva está centrada en el promedio de toda la serie temporal que tomé. Ok. Porque cuando veo que en la primera parte de la serie, hasta casi 1000, como que existe una correlación entre la tabla de agua por arriba del promedio con que la curva azul, digamos, vaya por arriba. Y en la siguiente parte del año, donde está por debajo del promedio, la tabla de agua, la curva roja va por arriba. Claro. ¿Será por la tendencia global no sé, la verdad, pero veo ahí algún cambio y no sé, te quería preguntar si lo habían analizado, si sabes por qué puede ser. Sí, para mí tiene que ver con el motivo particular, no, fíjate, acá como que siempre, salvo esta región, este rango de frecuencias, perdón, en general siempre tiene el mismo comportamiento, como que el modelo binario subestima la diferencia de velocidades, entonces, ya sea que baja o sube, va a estar por debajo, va a estar contenido dentro, pero no... Ah, ok, perfecto. Es porque las Se variaciones en un ve caso son negativas y en el otro caso son exactamente, positivas. Perfecto. exactamente. Ahí se Es entiende. porque en un caso sube por encima de la posición media y en otro caso baja. Sí, y Entonces, las la variaciones relativas. subestimación está, pero de un y otro lado. Entonces, como que el modelo binario queda comprendido entre Perfecto. los valores del otro modelo. Y después la otra pregunta, porque me perdí la parte de trabajos a futuros porque estaba en el tren y hasta que llegué a casa me lo perdí. Te quería preguntar, por ahí ya lo dijiste, si tenés datos de lluvia como para hacer un modelado temporal, digamos, resolviendo la ecuación de Richards o algo por el estilo, para con los datos de lluvia hacer el timelapse, digamos, porque no, por ahí, como por ahí ya lo dijiste o lo debes haber estado pensando, que no es solo que la tabla de agua varía, sino que además el contenido en la zona parcialmente saturada no solo puede ser el capillary fringe, o sea, la elevación por fenómeno capilar, sino también porque hay un proceso de que el agua está drenando desde la superficie hasta la tabla, que eso quizá pueda ayudarte a describir aún mejor ese tipo de spikes que había en los datos reales con tu modelo. Sí, totalmente. Eso es justo lo que decía, en la superficie sí hay datos de lluvia, de hecho es una zona ultra, hiper, mega lluviosa, llueve en el tiempo, y hay datos, y hay una chica que está trabajando con Arnaud, con el sismólogo allá del IPCP, creo que eso me dijo Mari por lo menos, que está trabajando con esos datos de lluvia y con ese modelo, y tienen un modelo hidrológico, digamos, con el que después asocian, o sea, lo que tienen es datos de lluvia, con eso, con un modelo hidrológico que es este que está acá. Estamos aburriendo al resto de la gente. Este que está acá. Básicamente, yo no lo terminé de entender muy bien, pero hace una aproximación de Darcy directa en precipitación y drenaje, y lo que hace es, a los distintos cambios de la posición de la tabla de agua, les asigna un valor del cambio en la velocidad, pero que solamente la diferencia entre seco y saturado. No hay transiciones de la saturación, Okay. no estudia eso, pero sí la precipitación la utiliza como input
y con eso después creo que determina este phi en realidad tiene información de la porosidad, pero también tiene información de los parámetros hidráulicos, de la conductividad, creo que tiene como una melange de cosas. No me puse a estudiar en detalle, No, está bien, está porque bien. básicamente es la parte, digamos, de monitoreo continuo que todavía nosotros no vimos. Bien. Esta figura la pusimos más que nada como para visualizar un poco en el monitoreo. No, está bien, está bien. Yo Sacando fotos en nuestro lo decía escenario. para trabajo a futuro, Sí. que quizás si uno hace el modelado del flujo de agua en la zona no saturada, como bueno, como es algo común que se hace en geofísica, creo que está Luis presente, él es el experto en esto, pero básicamente, si vos sabés el inflow, podrías modelarlo y tenés como un frente ahí, como un lóbulo de agua que viene bajando. Entonces eso puede ayudar a escribir. Pero, joya, me respondiste perfecto. Sí, Y sí. después, De hecho, una eso creo que lo menciona. ¿Viste el paper de Forest? no, Lo citaste en tu paper. no recuerdo cuál es. Por ahí sí, me decís. Sí, no, él lo que dice es eso, que puede haber algún tema ahí con con ese frente de saturación que se genere, si lo Ok, ves en la parte de monitoreo. ok, ok. Pero sí, excelente. Gracias, Sancho. Y pará, tengo una última para Sí, copar, y ya termino. obvio. No. ¿Pensaste Messi. también, hay un efecto que estudiamos con Luis, que es el fenómeno de histéresis, es decir, que los parámetros Van Genupten, cuando sube la tabla y cuando baja la tabla, quizás pueden ser distintos. La verdad es que no sé bien, habría que pensar bien cómo meterlo en esto, pero podría pensarse, capaz, ver si eso contribuye, es un fenómeno que contribuye o aplaca un poco estas diferencias de velocidades, a ver si está sobreestimando o no, digamos. Sí, sí, claramente. Sería interesante poder profundizar un poquito en mejorar el modelo hidrológico, digamos, teniendo mayor conocimiento de la región. De nuevo, lo que decía, lo que nosotros tomamos es parámetros de Van Genupten de otro volcán con características similares a la Soufrière, para una andesita, digamos, y no mucho más. El tema de también empezar a juntar modelos o cosas de distintas disciplinas, ¿no? Porque, digamos, esto que no estaba hecho en volcánica, bueno, en tu trabajo también, si bien es para efectos capilares, en suelo y demás, pero está el concepto de la curva de Van Genupten en la distribución, pero eso en regiones volcánicas no está. No, claro, y esto de la variación relativa de la velocidad para frecuencias Claro. tan bajas, todo está re bueno. Bueno, Sí, gracias, y Gabito. aparte no hay información de esos parámetros porque no, o sea, no lo estoy considerando como suelo, ¿no? Digamos, únicamente estoy considerando la distribución esa de saturaciones, con eso saturo a mi medio monoso y con eso calculo las velocidades efectivas para después obtener las ondas Rayleigh, pero no tengo en cuenta esos efectos de cambios en la matriz de roca que también se pueden llegar a dar, por ejemplo, de la saturación cuando cambia efectivamente la posición de la tabla de agua. Pero Clarísimo. sí. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer algún estudio en cuanto a la resolución de la primera capa de baja velocidad y comparar con curvas de sensibilidad? Porque vos De nuevo. los puntos de inflexión los solías tener siempre más tirando a frecuencias bajas. Y cuando hiciste los cálculos en
con rocas menos necrolizadas, para decirlo, de las menos afectadas. Y Sí, normalmente, sí. ese es como un Acá. factor, no sé si estoy entendiendo mal, como que vas a perturbar menos la roca con la saturación, porque va a tener menos espacio para alojarse. Digamos. No, en realidad el efecto, o sea, las propiedades del fluido no afectan tanto a la propiedad efectiva completa de la roca, porque la diferencia entre el módulo bulk efectivo del fluido y el de la roca gana el de la roca porque es muchísimo mayor. Cuando la roca es una roca que está muy debilitada y que tiene un módulo elástico muy bajo, entonces ahí el módulo efectivo del fluido se compara, entonces no es lo mismo que esté, o sea, no es lo mismo la saturación, el grado de saturación. Claro. A eso. ¿Cuál, Me queda picando ahí empezar a ver alguna longitud de onda. ¿por qué? ¿Y por qué vos decís, por qué aparece esta mayor diferencia acá en baja y acá en alta? Porque bueno, al cambiar las propiedades del medio, lo que cambia también, por supuesto, es la longitud, la penetración, digamos, de las ondas Rayleigh. Claro. Eso se puede ver, mira, justo quedó abierto acá. Esto es algo que está en... Esos son... Y acá ya me estoy metiendo en una... No, ¿Podemos cortar acá? Estos son lo que llaman los kernels de sensibilidad de las ondas Rayleigh, que básicamente es en profundidad cómo varía la velocidad de la onda Rayleigh con respecto a o la densidad o la velocidad onda S o la velocidad onda P. Y eso te da un poco una idea de qué región del subsuelo está aportando más a la velocidad, a la determinación de la velocidad de Rayleigh que otro. Bien, donde se dan los picos, o sea, las mayores amplitudes. Esto es algo que se usa mucho cuando se utiliza el dato y se trata de extraer la información de las zonas superficiales. Del dato se trata de ver cuál es el kernel de sensibilidad y decir, no, dónde está el máximo de sensibilidad, o sea, cuál es la profundidad en la cual el medio está aportando la mayor cantidad de información a esta determinación, porque después asumís ahí que está el cambio, ¿no? Claro, eso digo. Exactamente. Entonces... También no sé, como para machearlo con tus modelos propuestos en cuanto a... Sí, acá en este caso, los picos de sensibilidad se mueven hacia... ¿Cómo es esto? Hacia mayores profundidades, por eso aparecen en mayores... Hacia menores profundidades, digo, por eso aparecen hacia mayores frecuencias los cambios con la tabla de agua. Esto es para el modelo de... o sea, que tiene mucha alteración. Wow, todo el zoom que le hice. Cabo, cuando alterás la roca, ¿cambiás también los parámetros de Van Genuchten? No. Ok. Porque no tengo info. claro, podría probar, o sea, lo podría hacer. Pero para roca que depende de la altura de la fractura. Si vos tenés una idea de cómo es la fractura de las fracturas y la distribución, podés calcular la saturación para ese medio. Sí, eso sería interesante. Si tuviésemos información de eso o algún modelo para verlo, sería genial. Si vos tenés mayor calculación, de qué parámetros que haga la agua achicar y que no la bien. Bueno, el problema o la ventaja, o como decir lo que tenés, que te toca hacer claro. Entonces, el modelo de Van Genuchten funciona muy bien para medios sedimentarios. De hecho, tenés todas las texturas, los parámetros para las 12 texturas del suelo ya clasificadas. Eso funciona muy bien. Pero bueno, para empezar a ver calculada, tenés que dar una manera. Claro. O adaptar Sí, el sí. modelo de Van Genuchten para lo que sería una arena o algo muy permeable. Sí, estaría bueno ver, o sea, ir un pasito más allá en cuanto al modelo hidrogeológico, digamos, cuando empecemos a elaborar un poco más con los datos reales. Acá, como lo que queríamos es ver más que nada el efecto de una distribución espacial, si modifica o no. Por ahí fuimos
digamos, arrancamos desde lo más simple para ir complejizando sobre la marcha. Claro. Pero sería interesante, y eso es algo que ya lo habíamos pensado, de hecho lo incluimos en la discusión. No, los parámetros de Van Genuchten son los mismos en los dos casos. Digamos. Pero y Nico, lo que veíamos es esto. Bueno, y lo que hoy mencionaba, digamos que los máximos de sensibilidad aparecen a mayores profundidades para frecuencias más bajas, ¿no? Por eso tomamos el rango de frecuencias ese que vimos de 1 a 6 Hz, porque más o menos acá cubre esta zona que es la que a nosotros nos... Capaz tenés un ventano del pozo y... Sí, igual estos son los kernels que se suelen utilizar siempre, que son los de velocidad de onda S, porque los de velocidad de onda P en realidad no estaría influyendo tanto la velocidad de onda P. Pero lo que yo veo es que en realidad sí, y hay algunos trabajos que también notan, sobre todo en la parte más somera. Entonces, por ahí no lo termino de comprender porque hay algún balance ahí que por ahí estamos perdiendo. Claro. Yo tengo el palo de la sísmica. No, pero todos acá. Siempre... Muchísimas gracias, Luis. Está bonito. Vos fijate que está bárbaro. Todo suma, porque además, fíjate que la idea es. Estamos juntando un montón de cosas de distintas disciplinas para armar algo nuevo, que es lo más complejo de armar este modelo físico para después poder usarlo, así que todo eso suma. Así que después lo charlamos. Gracias a vos. No, gracias a ustedes.